Dios Padre de Familia, buenos días queridos alumnos, soy el profesor Esteban Márquez Benavides, profesor del curso de Biología del quinto año de secundaria, y el día de hoy vamos a enseñar el tema de respiración celular. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. La respiración celular es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, con el objetivo de intercambiar material y energía en su entorno, ¿no? Que se trata de intercambiar material y energía en todo el entorno, ¿no? Muy bien. Tipos de metabolismo. Teniendo en cuenta su doble función, existen dos tipos de metabolismo: anabólico y catabólico. El metabolismo del tipo anabólico son las reacciones químicas en las cuales las moléculas sencillas se combinan para formar moléculas complejas. Este proceso de síntesis se forman enlaces químicos en los cuales se almacena la energía. Por tal motivo, el anabolismo es una reacción endergónica. Ejemplo, fotosíntesis, glucogenólisis. ¿Sí? Entonces, ese proceso de convertir sustancias simples en sustancias más complejas, o en convertir moléculas pequeñas, simples, a moléculas más complejas, ¿no? Entonces, el título justamente acá lo podemos redefinir. Claro, había un pequeño error. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. El título general del día de hoy no es respiración celular, sino es metabolismo celular. Metabolismo celular. ¿Sí? Metabolismo celular. Entonces, el anabólico consiste en convertir sustancias simples en complejas. Catabolismo son aquellas reacciones químicas en las cuales las moléculas complejas se desdoblan en moléculas sencillas con liberación de energía, por la cual el catabolismo es una reacción exergónica. ¿Sí? La respiración celular, glucogenólisis. Muy bien. Glucólisis. Entonces, el anabolismo se encarga de juntar sus moléculas simples o sustancias simples y formar sustancias más complejas por medio de los enlaces químicos, y eso se da de manera, y eso se forma, ¿no?, de manera endergónica, o sea, internamente, dentro del organismo. Dentro de las células, perdón. Y el catabolismo ocurre fuera de la célula, exergónica, por eso se llama, ¿no? Y consiste en tener moléculas complejas, y por medio de el catabolismo, que significa ruptura ruptura de enlaces, se va a obtener moléculas simples, ¿no? Donde hay obviamente una liberación de energía. Muy bien, ahora seguimos. Adenosina trifosfato, ATP, se le llama la moneda genética de la célula porque es la fuente de energía inmediata para el trabajo celular. El ATP está formado por una adenina, una ribosa y 3 fosfatos, ¿no? Entonces, ¿de qué está formado? De una adenina, una ribosa y 3 fosfatos. Fotosíntesis. 1. Importancia biológica. La fotosíntesis es el gran evento biológico cuya importancia radica en los siguientes criterios. Es una fuente de óxido, molécula oxígeno. El O2 es el gas vital para el organismo aeróbico. Además, forma la capa de ozono. Y además, forma la capa de ozono. ¿Correcto? Entonces, sigamos. Transforma la energía luminosa en energía química. Esa energía química se almacena fundamentalmente en los enlaces químicos de la glucosa. ¿Listo? Y 3. Produce los alimentos, almidón, para los organismos autótrofos y heterótrofos. Debido a esta vegetación se considera la base de la cadena alimenticia. Muy bien, entonces, ¿la importancia biológica cuál es de la fotosíntesis? Es una gran fuente de oxígeno. ¿Por qué? Porque
durante el proceso de la fotosíntesis se libera oxígeno y ese oxígeno, al combinarse con otro más y enlazarse, van a formar la capa de ozono. También transforma la energía luminosa, que viene del sol, obviamente, en energía química. Y esa energía química, ¿sí? ¿Sí? Se almacena fundamentalmente en la glucosa. Ahora, ¿qué es lo que produce la fotosíntesis? El almidón, que es un alimento importante tanto para los seres autótrofos y heterótrofos. Autótrofos son las mismas plantas, ¿sí? Para su metabolismo, y heterótrofos son para los herbívoros que llegan a consumir los vegetales. Número 2. Definición. La fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endergónico. Claro, habíamos dicho, o sea, sustancias simples que forman algo más complejo. Este proceso es realizado por organismos autótrofos a nivel del cloroplasto, vegetales, o estructuras equivalentes, algas unicelulares, bacterias o cianobacterias. Su fórmula justamente está dado por lo que están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? Y elementos: luz, radiación electromagnética constituida por haz de fotones. Entonces, muy bien, ¿qué hemos visto? La fotosíntesis es el proceso en el cual los organismos autótrofos, por medio del cloroplasto, forman su propio alimento, consiguen su propio metabolismo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tipo es? Es tipo anabólico, ¿por qué? Porque toma sustancias simples y forman una más compleja, por medio de enlaces. ¿Sí? Y endorgómica, ¿por qué razón? Porque este proceso se realiza dentro de la planta. Muy bien. Tenemos justamente aquí algo, ¿no? Acá tenemos la luz, te dicen la característica de la luz, cómo la luz afecta. Es uno de los principales, ¿no? Es uno de los principales productores. Es uno de los principales productores. Es uno de los principales agentes productores de la fotosíntesis. Y justamente ahí te dicen las diferentes características de ella. ¿Qué más participa en la fotosíntesis? La pigmentación. Durante el proceso fotosintético participan tres tipos de pigmentación distintos: clorofilas, que es de color verde; carotenoides, que es de color rojo; y ficomilinas, que viene de color amarillo, siendo su función proporcionar el sistema adecuado de absorción de energía luminosa, ¿no? Entonces, miren, la clorofila, ¿no?, que tiene color verde, en los pigmentos accesorios también participan ahí, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Que le dan color justamente a el proceso fotosintético. La clorofila, que es de color verde; los carotenoides, que vendría a ser color rojo; y los fitopilinas, que vendría a ser de color amarillo, ¿sí? Ellos intervienen justamente en la pigmentación de la planta durante el proceso de fotosíntesis. Es por ello de que el color verde es el predominante en las plantas. ¿Por qué razón? Por la clorofila, que es el más importante. Y hay otros pigmentos que también hacen de que las plantas se tornen un color amarillo, rojizo, ¿no?, o violeta. 3. El agua. La absorción del agua sirve para proporcionar agentes reductores que reaccionan por la asimilación de CO2 para producir oxígeno molecular que va a la atmósfera. Lo que hace el agua es ser un agente reductor. ¿Y qué hace? Hace que la molécula de CO2 se reduzca y libere oxígeno. Y al liberar oxígeno, ¿qué está causando? Al liberar oxígeno está causando de que ese oxígeno vaya a la atmósfera. Y ese carbono, por medio de enlace, se convierte en glucosa. ¿Vieron? Número 4. Las enzimas son proteínas biocatalizadoras que aceleran las reacciones químicas de la fotosíntesis. Bueno, va a haber catalización de todas maneras, va a tener que romperse enlaces para poder liberar el oxígeno, romperse enlaces para formar otro tipo de estructuras, y romperse enlaces para que esas moléculas libres formen el almidón. CO2, fuente de carbono, anhídrido carbónico, necesario para la fotosíntesis de los compuestos orgánicos, como la glucosa, como lo dije en el ejemplo hace un momento. Intervienen en la fotosíntesis y provienen de muchas fuentes, siendo principalmente los organismos heterótrofos. Claro,
los organismos heterótrofos que somos los demás, que no son las plantas, que son los animales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Botan CO2 y ese CO2 botado por los seres es absorbido por las plantas, es metabolizado, ¿sí? Por medio de la fotosíntesis. ¿Y qué es lo que hace la planta? Libera oxígeno. Fases. 1. Fase luminosa o fotosintética. Reacción del H1. Muy bien, entonces tenemos acá justamente las fases. La primera fase es llamada la fase luminosa, donde existe la fotoexcitación de la clorofila, ¿no? O sea que la clorofila se tiene que estimular para que pueda reaccionar. Fotólisis del agua, que significa que el agua, ¿sí?, al hacer un agente reductor, lo que va a hacer justamente, ¿sí?, va a ser separada su enlace del agua, ¿no? Y va a separar en hidrógeno y en oxígeno, ¿no? Por medio de la energía solar. Y fotofosforilación es la síntesis del ATP. Y como dije, ¿no? En la fosforilación vendría a ser ya cuando se redujo todas las moléculas separadas y empezaron a formar enlaces con el carbono, hidrógeno, oxígeno, se formó, ¿qué? El ATP. El ATP, que es muy valioso, ¿no? Que es muy valioso, ¿por qué? Porque ese ATP forma el llamado almidón. D. Fotorreducción del NAP. Las moléculas del NAP oxidado presentan un estroma en el cloroplasto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce el NAP para que ese NAP que está ahí al reducirlo, lo que va a hacer es formar el ATP, ¿no? Lo que va a hacer es formar el ATP. Yo estamos diciendo justamente a grosso modo toda esa información, ¿no? Ahí justamente te dan toda la información para que tú lo puedas ver, pero yo quiero que se entienda algo, ¿no? La fotoexcitación de la clorofila, ¿qué es lo que causa? Hace de que la clorofila se active, y al activarse la clorofila justamente empiece a juntarse con otros elementos más que participan en eso, que es la energía la luz solar, ¿qué más? Los pigmentos empiezan a formar una estructura más compleja. Pero para formar esa estructura más compleja se requiere de otros elementos que tienen que ser catalizados, como el agua, ¿no? El agua es catalizada por la luz solar y se separa, ¿no? Se separa, y al separarse, ¿no? Y al separarse se va a unir. ¿A quién? Se va a unir al otro agente, que es el anhidrido carbónico, o el CO2, o el dióxido de carbono también llamado, ¿sí? Que también es catalizado, también es separado, es roto sus enlaces, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A romperse esas estructuras se va a formar, ¿qué? Va a formarse lo más importante, que es la glucosa, ¿no? La glucosa. Y es ahí justamente eso viene la fotofosforilación, porque también el fósforo interviene ahí, ¿no? Fosforiliza, perdón, y se forma o se crea el ATP a partir del ADP, ¿no? Y como ya lo dije, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Esa formación compleja ocurre gracias a la catálisis o el catalismo, ¿sí? El catalismo o la ruptura de puentes, tanto del agua como del carbono, y también por intervención de la luz solar, que es justamente el agente catalizador. A ver, la fotorreducción del NAP. Las moléculas del NAP oxidado, ¿no?, presentes en los estomas de los cloroplastos, que dice, reciben electrones del complejo ferredoxina, asociándose con protones del agua, para luego quedar como NAC2 reducido. Entonces lo que se hace es reducir el NAC, porque el NAC vendría a ser justamente las antenitas de ese cloroplasto, y lo que va a hacer es reducirlo. ¿Para qué? Para que no pueda oxidar la planta, porque el NAC por sí solo, ¿no? El NAC por sí solo es un agente oxidante. Entonces lo que se hace es, ¿no?, por medio de un enlace químico donde hay transferencia de electrones, se va a convertir en un NACH2. Y ese NACH2 lo que va a causar justamente es que sea un agente reductor y no un agente oxidante.
Y por último, la fase oscura, reacción de Blackman, es la segunda fase donde se utiliza el NADH2 y el ATP producidos, ¿no?, en la fase luminosa. ¿Y cuáles son los elementos que intervienen? Uno, la activación energética de la ribulosa, que es un tipo de azúcar, ¿no? Activan la ribulosa, fijan el CO2, ¿no? Y al fijar el CO2, ¿qué va a hacer? El CO2 que es fijado es catalizado y se va a tomar el carbono de él. Reducción, ¿no? En el proceso de reducción, justamente se van a tomar todos los agentes oxidantes y se van a convertir en agentes reductores. Y finalmente regeneración y oxidación de la glucosa, ¿no? Después de haber tenido esas partes, de haber catalizado aquellos elementos que intervienen en la fotosíntesis, ¿no?, como el agua, el CO2, ¿no?, y el NAD también se haya reducido, ¿qué van a hacer con todos esos elementos sobrantes? Van a formar, ¿no?, todos ellos van a componer y van a formar en forma anabólica la glucosa, ¿sí? Eso vendría a ser. Ahora, muchachos, yo les voy a decir algo. Ustedes, ya que están en quinto de secundaria, tienen que leer extensamente esta definición. Yo lo que estoy haciendo es darle un poco de entendimiento de lo que está acá. Yo les estoy traduciendo un poquito la información para que no se les haga complicado, porque el tema es un poquito pesadito. Entonces ustedes tienen que leer bastante. Justamente dice los gráficos, acá está la información, lo tienen en su libro. Léanlo, léanlo y léanlo. ¿Qué van a hacer como actividad ustedes? Hay una parte de desarrollo de ejercicios, ¿sí? Trabajando en clase. Ustedes, por favor, respondan las preguntas. Todas las respuestas se encuentran en este texto. Por favor, lean. Yo les he dado a grosso modo una síntesis de cómo funciona la fotosíntesis. Ustedes tienen que profundizar más para responder. Yo confío en ustedes y yo sé que lo van a hacer. Entonces, conmigo será hasta la próxima clase, muchachos. Por favor, la asistencia es importante, acuérdense. Nos vemos. Chao.